que es ya la cuarta fase de nuestro retiro. Estamos cada vez más cerca de Pentecostés. Y es por eso que la fuerza y la vitalidad de la Pascua se empieza a confundir un poco con la rutina y con la cotidianidad de nuestro día a día. Queremos invitarte a vivir con ánimo, con energía, todo lo que durante este paso te vamos a proponer. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de la crisis. Sí, de las dificultades, de los problemas, de lo que es propio de todos nosotros que somos seres humanos. Esperamos que lo puedas vivir con intensidad internamente, pero que también puedas compartir con tu familia todo lo que vayas sintiendo, pensando y experimentando. Ánimo. Empezaremos este paso identificando algunas crisis que vivimos nosotros, los creyentes, hoy en día. Luego vamos a tener un taller de oración. Ya lo has vivido antes. Disfrútalo nuevamente. Continuaremos con un testimonio de algunos de los miembros del equipo Bartimeo, que desde su vida quiere contagiarte también a vivir en medio de las dificultades. Luego, la predicación nos intentará regalar algunas luces de cómo salir adelante cuando estamos envueltos en problemas. Y por último, vamos a cerrar con un momento de oración intensa. Una oración que va acompañada también de música. Atrévete a vivir todo lo que el Señor tiene preparado para ti. En esta lista, en el número 5, tenemos aquella crisis llamada la humilía o los temas de formación no le dicen nada a mi vida. ¿Cuántas veces en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en la parroquia, nos encontramos con contenidos de formación o vemos que se están hablando de cosas que a veces nos preguntamos ¿y qué tiene que ver esto con mi vida? Desde pequeños necesitábamos que todo se nos fuera enseñando, pero a medida que uno va creciendo, uno tiene que volverse protagonista y buscar respuestas a las distintas crisis que uno vive. No esperes que todo te llegue, sino que tú búscalo en lo que tú necesites, en tu vida, en tu proceso de estudio, en tu proceso de pareja, en la misma iglesia. Sé tú el protagonista que encuentra esa respuesta que necesitas. En el número 4 tenemos esa crisis llamada Dios no responde a mis oraciones. No sé si les ha pasado, pero a veces le pedimos algo a Dios o estamos necesitando algo de parte de Dios y se lo pedimos. Pareciese que no nos escucha, pareciese que nuestra oración no está teniendo efecto. Pero la oración no es solamente pedir, sino una relación con Dios, un encuentro con Él. Y cuando ese encuentro y esa relación sucede, muchas cosas a mi alrededor y a tu alrededor pasan. La idea es que las puedas descubrir, la idea es que las puedas construir, porque Dios está ahí, ya respondió. En el número 3 de esta lista de crisis de fe más frecuentes, tenemos aquella llamada no tengo espacio en la iglesia. A veces por nuestra forma de pensar, nuestra personalidad o nuestras inquietudes o nuestro carácter, puede que seamos relegados, puede que seamos dejados un poco de lado de los demás. Y a veces es muy difícil saber que no me siento parte de la familia llamada iglesia. La idea es que tú y yo hoy podamos escuchar y ponernos atentos a aquellos que no se sienten escuchados. La iglesia vive un proceso de cambio, un proceso de transformación, y la idea es que tú y yo podamos estar atentos a ellos y poder darles el espacio para que se sientan uno con nosotros y podamos provocar esos cambios. En el número 2 de esta lista encontramos aquella crisis llamada los escándalos me alejan de la iglesia. Es muy difícil ver en los medios de comunicación, en los periódicos, en los debates públicos, hablar acerca de tantos escándalos, tantos delitos cometidos por nuestra institución, y eso hace que muchas veces nos preguntemos
¿Valdrá la pena seguir aquí? Más que tu fe, dañaron a personas. ¿Y cuál es la idea? Que tú y yo, en este tiempo, hoy más que nunca, nos volvamos hospital de campaña. ¿Para qué? Para ir a buscarlos a ellos y ayudarlos a reconstruir su fe y seguir adelante. Y la lista de estas crisis de fe más frecuentes la lidera en el número 1 esa crisis llamada mis líderes me decepcionaron. Es muy difícil que gente que tú la has visto como referente, gente que te ha hablado de Dios, hermanos mayores o hermanos de tu comunidad, de la parroquia, coordinadores, párrocos, sacerdotes, hermanas, etc., en algún momento pueden llegar a decepcionarte, en algún momento pueden llegar a tener gestos incoherentes a la lógica del Evangelio. Eso definitivamente es muy complicado. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que su encargado pastoral o de grupo le ha causado algún daño por algún prejuicio, por cualquier cosa? Pero atención, la idea es que eso te sirva a ti para que tú no decepciones al resto, que eso te sirva de aprendizaje y por sobre todo pensar que somos hermanos, que todos nos podemos equivocar y vamos todos hacia el mismo camino. Hola, mi nombre es Lili, un gusto saludarte y que podamos compartir estos minutos en donde voy a contarte un poquito de mi historia. Lo primero es decirte que formo parte de la familia Bartimeo. Soy venezolana y hace aproximadamente unos 3 años y medio vivo aquí en Colombia, un país con el que me siento profundamente agradecida por todas las oportunidades que me ha brindado a mí personalmente y a mi familia. Llego aquí por una propuesta de trabajo, una oferta muy interesante de trabajo que se alineaba a mi proyecto de vida. Y como tenía tanto que ver conmigo, pues dije que sí, sin pensarlo. Y en ese momento que dije que sí, no alcancé a dimensionar el impacto que realmente tiene decidir venirte de tu país de origen a otro completamente distinto. Y al principio, cuando llegué y comencé a adaptarme al trabajo y a todo lo que significaba ser inmigrante, pues comencé también a vivir todas esas crisis en donde uno se siente ajeno a todo. La tierra no es tuya, no conoces las direcciones, te pierdes con frecuencia, o al menos eso me pasaba con mucha frecuencia. Y la nostalgia en el corazón te recordaba y te hacía añorar muchísimas cosas. Familia, amigos, comunidad, servicio, y evidentemente me sentía muy agradecida de la oportunidad, me sentía muy feliz de lo que estaba haciendo, pero no podía dejar a un lado lo que también padecía mi corazón. Pero no era una posibilidad o una opción para mí quedarme tirada en la cama llorando por lo que extrañaba a mi familia y por lo que me dolía no poder estar con ellos, sino que cada día que amanecía después de esas noches largas de profunda tristeza, pues sentir también que la fuerza de Dios era lo que me permitía moverme, y no como algo mágico que iba a evitar lo que estaba viviendo, la circunstancia que estaba atravesando, sino como esa fuerza de sentirte acompañada y de no estar sola. Y ahí entendí una forma distinta a la que había vivido antes de esa compañía de Jesús resucitado en mi vida. El que me daba sencillamente impulso para poder seguir dándome de la mejor manera y respondiendo al compromiso que había adquirido con tanta gente que creyó en mí y en mi talento. Y en esos momentos pues comencé a sentirme acompañada por ese Dios que no te deja, que te sostiene aún en medio de la crisis y de la dificultad. Y Él se hizo presente a través de ángeles y de hermanos en el camino que me demostraban de una manera muy tangible. O sea, yo pude palpar la presencia de Dios en mi vida en esos momentos tan exigentes para mí, a través de personas maravillosas que me tendieron la mano aún sin conocerme, que estuvieron atentos a mis necesidades, que me ayudaron,
pero sobre todo que me permitieron conocer a sus familias y hacerme sentirme parte de su familia. Y siento que esa fue una respuesta de Dios increíble para la decisión que yo había tomado. Ellos saben quiénes son, incluso hay muchos que están viendo en este momento este video y quiero decirles que ustedes son una respuesta de Dios en mi vida, del caminar en medio del dolor y de la crisis. Entonces a través de ellos logré sentirme en casa ya como más tranquila, como me adapté, ya me sentía mucho más segura de todo lo que estaba viviendo, pero resulta que la vida es tan dinámica y tan cambiante que adivinen qué pasó. Me trasladaron dentro del trabajo a otra ciudad. Eso significó agarrar mis 2 maletas, venirme a otra ciudad y comenzar de cero. Todo el proceso. Calles nuevas, amigos nuevos, gente nueva, funciones y labores nuevas. Con la diferencia que en esta oportunidad pude traer a mis papás a vivir conmigo en Colombia. Entonces ya esto se convirtió en otro tipo de desafío. Pues principalmente una alegría maravillosa poder contar con ellos, porque no era solamente el reencuentro, sino esa posibilidad de brindarles una mejor calidad de vida que yo sabía en Venezuela habían perdido. Entonces me sentía muy feliz de poder tenerlos cerca. Pero no todo es color de rosa. Evidentemente quienes han vivido solos y luego vuelven a vivir con sus papás, saben que hay momentos de diferencias, de dificultades, en donde ya las cosas no se hacen igual y en donde pues sencillamente la convivencia cambia. Y allí me di cuenta que obviamente habían cambiado los roles. En esta oportunidad yo era la cabeza de familia y ellos eran mi responsabilidad. Y sentí un poco más de compasión e intenté comenzar a tratarlos de una manera diferente. Todo esto se agudiza en el momento en que me dicen que pues debo finalizar mi relación laboral con la empresa en la que estaba. Y al no tener trabajo, pues llegan otras circunstancias y otros momentos completamente complejos para nosotros como familia, porque las estabilidades o las seguridades que teníamos pues ya no estaban. Y nos tocaba a todos sacar de lo mejor de nosotros y colocar nuestro mejor potencial para poder salir adelante. Y allí vi la respuesta de mi mamá y mi papá cuando comenzamos a apostar por un emprendimiento que estaba rodeado de todas las incertidumbres del mundo, donde aprendimos de cero a hacer muchas cosas, pero en donde también estaba la presión del día a día, de tener que pagar el arriendo, de tener que comprar la comida, de tener que pagar los servicios. Eso no dejaba de estar. Y vivimos momentos económicamente hablando muy, muy difíciles, muy apretados. Pero para nosotros en ese momento, devolvernos a Venezuela no era una posibilidad. Y una vez más entendí que frente a la crisis que estaba viviendo, quedarme detenida por el miedo o quedarnos detenidos por el miedo no era una opción. Entonces, allí pude palpar la presencia de Dios de una manera distinta, en otra crisis diferente, pero en donde era el reflejo de ver a mis papás, después de 55 años, empezando de cero y apostando todo lo que tenían, y dije, realmente ese es Jesús resucitado. Ya ahí no tenía opción de quedarme detenida. Su fuerza también me impulsó a mí a seguir dando pasos y a seguir avanzando, aun cuando pues, no teníamos muchas certezas en muchas cosas. Pero en todo momento Dios ha estado ahí y no nos ha dejado de abrazar. Entonces siento que en medio de las dificultades y de todo lo que hemos podido vivir personalmente, lo que he podido vivir y lo que hemos vivido como familia, he tenido la gran bendición de seguir moviéndome, de seguir dando pasos y avanzando en el camino, aunque haya sido muchas veces muy difícil y haya querido quedarme detenida, pero la fuerza de Él es la que me ha movido.
y sé que en este momento también es quien te permite seguir moviéndote a pesar de la dificultad que estés viviendo. La oración cristiana es una oración que tiene sus pies en la tierra, que tiene hundidas sus raíces en la creación. Más allá de hablar de naturaleza o de criaturas, estamos hablando de la existencia misma, de la vida misma. Una de las razones por las cuales muchas veces nuestra oración entra en crisis es porque no está arraigada en la experiencia de la vida. Como lo hemos hablado anteriormente, tenemos claro la petición, la acción de gracias, la alabanza, la adoración. Tenemos clara la intercesión por otros. Tenemos claros los momentos de meditación, de silencio. Pero es probable que no con la misma intensidad o frecuencia tengamos claro que es en el marco precioso y milagroso de la vida en el que sucede y ha de suceder la oración y el contenido de la oración. Esto quiere decir que muchas veces en lo que decimos, en lo que pedimos, en lo que agradecemos, no tenemos en cuenta el milagro de la existencia. No tenemos en cuenta que muchas veces las cosas que pasan por nuestra cabeza, fruto de ideas, fruto de costumbres, fruto de algunas reflexiones incluso que no hemos meditado con profundidad, están llenas y cargadas de cosas que Dios no podría hacer si tenemos en cuenta su profundo respeto por la vida, su profundo respeto por esta experiencia que nos dio, que nos regaló de estar aquí, de estar ahora, respirando y existiendo. Muchas de nuestras peticiones son peticiones para que Dios pase por encima de la vida, para tener menos problemas, para tener menos angustias, para que Dios altere de manera unilateral la voluntad de otra persona, para que las circunstancias nos favorezcan a nosotros. Así, sin pensarlo muy bien, y aunque no sea nuestra intención, esas mismas circunstancias terminen perjudicando a otras personas. Tenemos a un Jesús que nos ha revelado que nuestra lucha, nuestra manera de perfeccionarnos, es sacando de adentro de nosotros eso que no nos sirve. Es dejando que el Padre nos limpie, que nos cure, que nos sane desde adentro, para que hacia afuera todos podamos vivir de cierta manera. Pero curiosamente en la oración, muchas de las cosas que agradecemos o que pedimos no tienen que ver con lo de adentro. Tienen que ver con circunstancias, con situaciones, con lo que quisiéramos que hiciera X o Y persona. Con la manera como interpretamos que Dios tendría que actuar para que se cumpliera nuestra voluntad. A veces muy bien intencionada. Y entonces la oración se estrella con decepciones, se estrella con unas victorias a veces incoherentes, se estrella con gratitudes de cosas que en realidad no están ayudando a construir el reino de Dios, aunque inmediatamente sí representan para mí un beneficio o un alivio. Y eso nos distrae de la comunión con el Señor, nos distrae de la comunión con su voluntad, con su palabra, con su plan. Y la oración cae en esa rutina de victorias o de fracasos por la manera como hemos construido expectativas
fuera de la vida. La crisis es una oportunidad para eso, para que la oración vuelva a entrar en el marco del regalo de Dios de la existencia, con lo que ella trae, con lo que tiene, en un marco de hombres, mujeres, seres humanos libres que están llamados a construir, por lo cual muchas de nuestras peticiones tendrían que ser con nuestra valentía, nuestro valor, nuestro coraje para construir aún a pesar de la adversidad. Pero también hay una crisis en la oración referida a este mismo ejercicio de sustraerla de la vida, de llenarla de un contenido que supera los límites de lo que conocemos como existencia, queriendo un idilio sin problemas y una fantasía de personas que cumplen nuestra voluntad. Y es que olvidamos que la comunión con Dios es permanente. Olvidamos que la cercanía con el Señor no depende de los momentos en los que cerramos los ojos o nos damos la bendición. Dejamos de descubrir que la cercanía con Dios es constante, siempre está, siempre se manifiesta. Y entonces el uso de las palabras, la puesta en marcha de los pensamientos en momentos muy puntuales del día, de la semana, acompañados tal vez de algunas herramientas como la música, los rituales, las oraciones aprendidas, terminan convirtiendo esos en los momentos de cercanía con Dios. Cuando muy probablemente, si miramos la enseñanza de Jesús, del Padre en lo secreto, de cerrar la puerta, de confiar, de abandonarse en su providencia, lo que estamos es precisamente distanciándonos del Dios que está presente en todos y cada uno de los momentos de la vida. Quien quiera vivir una oración, aún en medio de la crisis, en la cuesta arriba del camino, tendría que encontrar en cada instante, en cada momento, en cada paso, en cada sorbo de café, en cada aliento, en los suspiros, en las lágrimas, en las conversaciones con los amigos, en los atascones en el tráfico, que allí está presente el Señor y que está presente de manera contundente y que todo lo que está a nuestro alrededor es una señal de su palabra, de su presencia. Esa es la razón por la que debemos pedirle una y otra vez que seamos conscientes, que hagamos de la oración la vida y de la vida la oración, y que así, con coherencia, con conciencia, aprendamos a pedir y aprendamos a agradecer y a estar con Él siempre. Bueno, estamos planteándonos la idea de también se avanza cuesta arriba. Es decir, la temática habitual del viernes, del sábado santos, es el tema de la cruz, del sufrimiento, del dolor, de la herida, de las cosas que no están bien y cómo ahí se nos revela una esperanza. Y digamos que en este paso en el que estamos, en este nivel en el que estamos, también para nuestro retiro digital Hechos para el Camino, lo que hemos recorrido es un itinerario en donde se nos ha planteado a través del primer momento. El padre Iván Garzón habla de abrirse camino, es abrirse al camino, y luego algunos tuvieron chance de ver una opción de Beto Vargas, como nos cuenta que el hombre, el ser humano, es feliz cuando es capaz de construir sus propios caminos, pero otros también tuvieron la opción de ver a Joan Foiliao, y Joan que nos contaba cuál es el Dios, ese desconocido que se revela al andar. Después de eso hubo 4 opciones, una para jóvenes, una para adultos, una para parejas, una para líderes, y ahora volvemos todos juntos a este cuarto nivel
en donde el nombre es así, es bueno, y también se puede caminar, también se puede avanzar cuesta arriba. La típica pregunta de la crisis, del dolor, no se les olvide que cuando vamos caminando hacia Pentecostés, que es lo que celebramos en la Pascua, tenemos allá detrás esa idea del libro del Génesis, de que en el comienzo todo era caos, ¿se acuerdan? Pero el Espíritu de Dios estaba por encima, se movía sobre las aguas. Es decir, que aunque haya caos, y aunque la vaina esté fregada, y aunque las cosas estén terribles, y aunque haya un montón de dolores, y un montón de heridas, y un montón de problemas, siempre Dios es capaz de sacar del caos, por la acción del Espíritu, una esperanza de construcción, de nueva creación. Y eso es de lo que nos habla toda la Biblia, toda la Biblia. Pero hoy quiero que nos remontemos a ese texto del Evangelio de Juan. Así que les pido, búsquenlo por favor, en el capítulo 19, en los versos del 25 al 30. De eso voy a hablar. Solo sobre eso, en torno a eso es a lo que me quiero referir. Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 25 al 30. Dice la Escritura: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, y sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Bien, miren, yo quisiera que revisáramos paso a paso la propuesta del Evangelio en torno a esta idea de lo que se revela ahí. Y empecemos diciendo que ese es el encuadre. ¿Ustedes se acuerdan dónde sucedió esa escena? La cruz. ¿Y la cruz que estaba en dónde? ¿En un valle? ¿Al lado de un lago? Ah, una montaña. Una montaña. Y no se les olvide que la montaña en la Biblia es lugar de revelación. Son los lugares de la máxima revelación. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios se revela paulatinamente en diferentes montes, en montañas, en lugares altos, porque para el judío está más cerca del cielo, está más cerca de Dios. Y entonces la Escritura siempre nos va a contar de lugares altos, de lugares de revelación. En el Nuevo Testamento, por decir alguna cosa, lo que vivimos en estos días, la ascensión sucede desde el Monte de los Olivos. ¿Sí? La gran revelación, digamos, teológica frente a la ley de Jesús en el Evangelio de Mateo, lo que llamamos el Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Es decir, lugares de revelación muy importantes, el Monte de la Transfiguración. Bueno, este es un lugar de epifanía y de la epifanía definitiva, la revelación definitiva. Es decir, ustedes y yo que estamos compartiendo este día de retiro, este tiempo de retiro, lo que nos hacemos es la pregunta: ¿qué es lo que Dios me quiere revelar? Y si yo he abierto mi corazón y estoy dispuesto hoy a disponerme a una revelación diferente, novedosa, que me conmueva, que me cimbronee un poco, como dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, por allá el verso 31, y luego en la cárcel, en el capítulo 16, allá en Filipos, que hubo un terremoto, para describir lo que es Pentecostés. Es la metáfora del terremoto, porque en el terremoto la gente, ¿les ha tocado alguna vez un temblor, un temblorcito, un terremoto aquí en alguna parte? Bueno, yo tengo gente cercana que vivió en Armenia, ¿sí? Y el terremoto de Armenia, que fue una locura. Bueno, la gente cuando es un terremoto no se devuelve a sacar las joyas de debajo de la cama o la plata de la caja fuerte, sino sale con los calzones en la mano, corriendo con una chancleta, porque el terremoto habla de qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Y no se les olvide que en Mateo, por ejemplo,
nos cuenta que el día de la crucifixión también hubo un temblor, también hubo un terremoto. Es decir, se revela lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Y miremos el texto. El texto nos dice que en esa montaña había como un grupo de oración, ¿se dieron cuenta? Y como un típico grupo católico. 3 viejas, un man. Es un típico grupo católico, ¿sí o no? Por cada tres mujeres hay un varón. ¿Sí? Y nos encontramos con un grupo de oración en el Gólgota, un grupo de oración en el Calvario. Es decir, tal vez la primera cosa que tenemos que plantearnos para pensar la idea de que también se avanza cuesta arriba es párese frente a la cuesta que está arriba. Párese frente a la cuesta. Es decir, no le dé la espalda. Es decir, no se haga el loco con la situación. La única posibilidad para que, en este caso, la cruz sea un lugar de salvación es que yo no la evada, es que yo no le dé la espalda, es que no me haga el loco con la situación, con la crisis, con la angustia, con los problemas, con las dificultades. Es necesario pararse de frente y asumirla. Es necesario saber que la cuesta está empinada y no por eso me voy a devolver. Porque, ¿se acuerdan la canción de Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás? No importa que la cuesta esté empinada. Yo no estoy aquí para echar para atrás. El monte donde se me revela Dios, en medio del conflicto, en medio de la angustia. Pero, atención, para que se pueda avanzar, aunque la cuesta sea difícil, empinada, la clave está en no hacerlo solo. Y miren ese lugar, esa comunidad que se revela en la cruz, es una comunidad de gente amada por Jesús. Están las mujeres y está el discípulo amado. Y en medio de esa escena se nos presenta una situación complicadísima, complejísima. Y piensen por favor retrotraigan su mente y llévenla al día de la Anunciación, al capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Ese día Dios a través del ángel le dice a María: tu hijo será grande y se sentará en el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Es decir, tu hijo será el Salvador. Y 33 años después, en esa escena en la cruz, lo está viendo desnudo, como un maldito según el Levítico, colgado del madero. Y la salvación, y el Salvador, y el Hijo de Dios. Y María está ahí, y el texto tiene una agudeza hermosa en el texto griego, en el original, y dice que ella estaba de pie. Y que si uno lo lee a la luz de la teología de Juan, si ustedes se van al Apocalipsis, de pie están aquellos que fueron sus vestidos lavados en la sangre del Cordero. Están junto al trono. De pie es el sentido de los que no fueron vencidos, de los que no fueron derrotados. Y María está de pie, pero en una situación dolorosa, en una situación difícil. ¿Cuáles son los 5 sentidos que a ustedes y a mí nos enseñaron cuando chiquitos en el colegio? ¿Los 5 sentidos del cuerpo humano? El sentido del gusto, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido de la vista y el tacto. Y en algunos el sentido común. En algunos otros no, que es el menos común de los sentidos. Y imagínense la situación de María. ¿Qué le dice el sentido de la vista? ¿Qué le dice el sentido del tacto al acercarse a su hijo? ¿Qué le dice el sentido del olfato al percibir los fluidos que salen de ese cuerpo agonizante? Que los sentidos le dicen que Dios mintió. Los sentidos le dicen que lo que Dios le dijo en Nazaret es mentira. Pero la clave del texto está en que está de pie. Y en que a partir de ese momento se fue a la casa a ser acogida por la vida del discípulo amado. Es decir, ella camina. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la fe no depende de lo que dicen los sentidos. Y nunca se les olvide. Nunca se les olvide. Dari, la fe no depende de lo que te dicen los sentidos. Entrando a urgencias, en un momento de enfermedad,
en un momento de dolor, en un momento de euforia, de alegría. Puedo prescindir de Dios, yo lo tengo todo. En un funeral o en un nacimiento. La fe no depende de lo que sienten, de lo que perciben los sentidos. La fe depende de aquello que Dios ha dicho a mi vida y que me mantiene de pie y puedo seguir avanzando. Cuando la situación se pone cuesta arriba, María es capaz de seguir adelante. Pero miren lo que sucede después de esto. Aparece la segunda parte del texto. En la segunda parte del texto se nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, yo no voy a hablarles de eso, porque algún predicador anterior habló de eso, de que todo estaba cumplido. Para que se cumpliera la escritura dice, tengo sed. Ahí yo quiero hacer una alusión. ¿Hay alguna otra manera de decir tengo sed? Si yo me acerco aquí, yo no te digo tengo sed. ¿Qué te digo? Dame algo de beber. ¿Ustedes han oído esa expresión en alguna otra parte del Evangelio de Juan? Dame de beber. A la samaritana. Y la samaritana le dio de beber a Jesús. Claro, la samaritana acoge a Jesús. Lo acoge de tal manera que ella se convierte luego en evangelizadora allá en su pueblo. Y mucha gente llega, estamos hablando del capítulo 4 de Juan, ¿no? Y luego la gente llega y dice, es que nosotros ahora creemos no por lo que tú nos dijiste, le dicen a la samaritana, sino por lo que él mismo nos dijo. Mientras que Jesús en este texto en la cruz está diciendo, dame de beber. Y le responden con vinagre. La samaritana le da todo. Es la narración de la acogida del amor, que es a la misma hora. Ustedes se dan cuenta, las dos narraciones en el Evangelio suceden a la misma hora sexta. La hora en la que Jesús se encuentra con la samaritana y la hora en la que está sucediendo esta narración en la cruz. Y el Evangelio de Juan lo que está contándonos es cómo la samaritana y los samaritanos, enemigos, no acogedores del judío, acogen a Jesús. Y cómo estos que están ahí lo rechazan. Y es hermoso porque si ustedes se dan cuenta en esta escena Jesús bebe el vinagre. Es decir, Jesús recibe el rechazo de la gente que está ahí. Si el vinagre es lo contrario a lo que sucedió en Samaria y Jesús lo bebe, Jesús hasta el final está acogiendo el rechazo. Jesús en la cruz está asumiendo, está bebiendo, está haciendo suyo todos los rechazos. Y además tiene una cosa adicional, es que los detalles en este texto son una locura. ¿Ustedes se acuerdan? No, de pronto no se acuerdan, pero el texto dice algo. Había allí una vasija llena de vinagre. Había allí una vasija. ¿Le suena algo? A las bodas de Caná. Habían allí unas tinajas. Y en este texto de la cruz había allí una vasija. Es la relación por oposición entre la acogida del vino que da Jesús y el rechazo que le dan ahora. Pasaron de esas tinajas del capítulo 2 de agua a la vasija de vinagre en el capítulo 19. Ese fue el camino cuesta arriba que tuvo que caminar, que hacer ese itinerario. Pero además hay un detalle bacanísimo, escuche. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre. Quiero que escuchen este texto. Voy a leer un texto del Éxodo en el capítulo 12 a partir del verso 21. Éxodo capítulo 12, para que lo busquen por favor. Éxodo capítulo 12 a partir del verso 21.
Escuchen lo que dice. Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escójanse una res por familia e inmolen la Pascua. Tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre del recipiente y unten el dintel y las 2 jambas con la sangre del recipiente. Y ninguno de ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Es la narración en la que Yahvé pasa por el pueblo. Y las casas que habían sido untadas con la sangre, con el hisopo, fueron esas las que prevalecieron, las que no fueron destruidas por la plaga, ¿se acuerdan? Y aquí a Jesús le dan en una rama de hisopo el vinagre, para que el vinagre y para que el hisopo ahora quedara untado, pero con la sangre del cordero. Es la revelación definitiva de la salvación. Es Jesús el que nos dice, en la cruz lo que se revela es la experiencia de la plena salvación. Hisopo, vasija, vinagre, denme de beber. Por eso va a poder decir todo está cumplido, porque ahí subsume todo. Ahí está todo. Toda la historia está ahí. Toda la manera en la que Dios se revela está ahí. Pero adicionalmente pasa algo en el texto que estamos viendo de Juan que yo creo que es necesario no perder de vista y que creo que vale la pena que lo digamos, aunque sea un par de minutos. Y es, miren, cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, una vez más, para Juan, Pentecostés sucedió en la cruz. Pentecostés no es una cosa que celebramos 50 días después de la muerte. En la teología de Juan, Pentecostés sucede en 3 momentos. En los últimos 2 capítulos, en el capítulo 19 y en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, hay 3 narraciones de Pentecostés. Esta es la primera. La cruz es el lugar de Pentecostés. La cruz es el lugar de la celebración máxima de la Pascua. En la cruz, por eso dice el texto, Jesús inclina la cabeza y entrega el Espíritu. Lina, es que es en la cruz. La cruz, la crisis, la angustia, el problema, el sufrimiento, la dificultad, la herida, lo que tú ves más cuesta arriba, ese es lugar de Pentecostés. Es decir, los seres humanos, levanten la mano todos los que tienen problemas, dificultades, heridas, sufrimientos. Es decir que nosotros somos los candidatos perfectos para vivir Pentecostés. Nosotros somos la materia prima de Pentecostés. Si para Juan Pentecostés sucede en la cruz, significa que los primeros destinatarios de la experiencia del Espíritu son los que están ahí, de pie frente al Gólgota, de pie frente a la cruz, de pie mirando lo empinado que sea el camino, el sendero, la cuesta que sea difícil. Ese es el lugar de Pentecostés. Por eso uno no puede vivir una experiencia de retiro, de preparación a Pentecostés, de experiencia de la Pascua, si no es sabiendo que los seres humanos vivimos crisis, que todos pasamos por problemas y que uno no se puede hacer el pendejo con los problemas, que uno no se puede hacer el loco con las vainas difíciles que vive, que uno tiene que enfrentar la verdad. Miren, es ahí donde el texto de Juan 8:32 tiene sentido. Es, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la idea de cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí. Es la idea de lo que sucede a continuación. Van y miran que Jesús está muerto, rompen las rodillas de los que están a su lado y el soldado atraviesa con la lanza el costado de Jesús y brota sangre y agua, la segunda descripción de lo que es Pentecostés. Como si para Juan quisiera enfatizarnos que la donación del Espíritu, que la experiencia de Pentecostés sucede en medio de la aflicción. Oigan, ¿saben qué les quiero decir? Para terminar, valoren sus problemas.
Dejen de huir de sus historias. Ustedes que están aquí y los que me están viendo, valoren sus historias. Reconcíliense con sus historias difíciles. No huyan. Ustedes no fueron hechos para huir. Dios no hizo prófugos. Dios no hizo fugitivas. Mientras uno no sea capaz de reconciliarse con su historia, mientras uno no sea capaz de asumir la historia por más difícil que sea, es que eso fue lo que pasó el Jueves Santo. El Jueves Santo cuando Jesús, todo el mundo habla del Jueves Santo, que Jesús lava y que humildad y el abajamiento y el servicio, sí. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está asumiendo el camino andado de los otros, incluso el de Judas Iscariote. Está asumiendo como suyo el piso que anduvo el otro. Y entonces, ¿de qué sirve que yo vaya, que vea el lavatorio de los pies, si no soy capaz de asumir mi propia historia, mi propio camino, mis propias huellas, mis propios pasos, y de acercarme al otro y asumir también los del otro? Dios se revela dándonos su espíritu, incluso cuando todo es cuesta arriba. Es más, yo quitaría el incluso y diría sobre todo cuando es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque eso nos lo enseña toda la teología sinóptica. Jesús fue al desierto, sostenido por el Espíritu, después del Jordán. Así que todos ustedes, abracen sus historias, abracen sus caminos, abracen las huellas por más difíciles que hayan sido. Si les salieron ampollas en el camino, abracen las ampollas, porque esos son lugar de salvación. Y sin eso no se puede servir a nadie. Pero solo cuando yo soy capaz de abrazar mis ampollas, mi historia, mis pies, mi recorrido, soy capaz de dejar de juzgar el del otro. Soy capaz de ser solidario con el otro. Soy capaz de compasión y de misericordia con el otro. Mientras que yo no sea capaz de eso, de acoger lo mío, de valorar mi historia, de reconciliarme con ella, mientras yo siga huyendo de esas cosas que no quiero recordar de mi vida, yo jamás seré capaz de poder servirle a nadie más. De eso se trata, el poder enfrentar nuestra historia y saber que la cruz, es lugar de Pentecostés. La crisis, el Calvario, es el lugar de la revelación máxima del Señor. Amén. Hola a todos, ya estamos en nuestro cuarto paso de este retiro Hechos para el Camino. Y quisiera invitarlos que en sintonía de todo lo que hemos ido recibiendo, que hemos ido aprendiendo, cada idea que se ha ido quedando grabada en nuestra mente y en el corazón, podamos tener un momento de oración, que a través de él podamos recordar que si estamos aquí, que si estamos de pie, es porque su amor nos sostiene. Y una vez que descubrimos cómo ese amor nos sigue sosteniendo en nuestra vida, que podamos ser agradecidos, cantarle alabanzas y cantar que en él encontramos esa victoria. Así que te invito a que te regales este tiempo para seguir orando, para seguir dando gracias a Dios por ese amor que nos sostiene. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mis fuerzas y eso no me avergüenza. Dependo solo de ti. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de alentarme. Dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene.
que es así. Dependo solo de ti. Hoy te damos gracias, Señor, porque reconocemos que en nuestra historia tu amor es el que nos ha sostenido. Reconocemos que es gracias a tu bondad, gracias a tu misericordia que hoy estamos aquí de pie. Que es la esperanza, Señor, que tú nos regalas en esa cruz, que tú nos regalas con tu vida, con tu resurrección, la que nos permite seguir luchando, la que nos da las fuerzas necesarias para saber que en ti podemos vencer. Por eso cada día que pasa, queremos que esa confianza siga creciendo en nuestro corazón. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mis fuerzas y eso no me avergüenza. Dependo solo de ti. Dile conmigo, cada día que pasa. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, sé que debo esforzarme, no dejes de alentarme, dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene, cántale fuerte. Y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Dependemos, Señor, de tu gracia. Dependemos de tu Espíritu, porque sabemos que nos regala la fuerza para poder dar nuestro mejor esfuerzo. Por eso hoy te pedimos que nos sigas regalando ese amor en nuestro corazón. Que aunque a veces pareciera que no hubiera señales, que a veces, aunque pareciera que todo está perdido, nosotros podemos recordar que en tu amor todo es posible. Que en tu amor nosotros podemos seguir de pie. Y que podemos cantar gloria, podemos cantar alabanzas para ti. Porque eres tú, Señor, y que nos sigue regalando su amor en nuestro corazón, que nos permite permanecer de pie. Cuando parece ya no haber señales, cuando no te siento ni escucho ya tu voz guiándome, cuando las pruebas crecen más y siguen acechándome, cuando el corazón ha sido destrozado, cuando la herida crece más y duele cada día más fuerte, cuando ya no puedo más y quiero detenerme, cuando las fuerzas me han abandonado, recuerdo tu promesa, mi siervo no será humillado, y cantamos gloria, cantamos gloria, porque estoy grabado en la palma de tu mano. Cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, que en las pruebas es cuando más veo tu grandeza. Cantamos gloria. Que hoy en tu vida nosotros podamos cantar victoria, podamos cantarle gloria al Señor, que podamos reconocer todas las cosas buenas que Él sigue haciendo y que aún en la adversidad, aún en las dificultades que nos ponga esta vida,
gracia, porque sabemos que no estamos solos, que Él nos sigue regalando su vida, nos sigue regalando su Espíritu. Aunque no parezca que Él esté ahí, aunque no hayan señales, hoy cantamos gloria para el Señor. Cantamos gloria, cantamos gloria, porque estoy grabado en la palma de tu mano. Cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque en las pruebas es cuando más veo tu grandeza. Cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque estoy grabado en la palma de tu mano. Cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque en las pruebas es cuando más veo tu grandeza. Cantamos gloria. Hoy te pedimos, Señor, que al igual que tus discípulos, cuando fueron encarcelados y fueron martirizados, cuenta la palabra que ellos salieron cantando alabanzas por todo lo que habían recibido en tu nombre. Que hoy nosotros también en nuestra vida podamos cantar alabanzas absolutamente en todo lo que pase, porque podemos descubrir tu amor, podemos saber que tú nos sostienes y eso nos alegra el corazón. Hoy te damos gracias, Señor, por este espacio, te damos gracias por todo lo que hemos estado viviendo en este retiro y simplemente queremos ponernos en tus manos y agradecerte por todo lo que tú haces en nuestra vida, por quien tú eres con nosotros. Hoy cantamos gloria, Señor, para ti. Bendito seas, Señor. Amén. Todo buen viaje tiene siempre momentos cuesta arriba. Esperamos que las palabras, las reflexiones, las ideas compartidas sean para ti fuerza en la adversidad y luz en la oscuridad. Ánimo, ánimo con cada una de las actividades que te van a proponer los líderes de la familia. Ánimo también con tu proceso personal. Y ánimo también para compartir eso que estás viviendo con tus hermanos de familia. No se te olvide la importancia de estar y de ser para el otro. Recuerda que en la dicha y en la adversidad hemos sido hechos para el camino.